La Iglesia El Faro de la Comunidad de la ciudad de Ruidley presenta su ministerio Abriendo Camino, un ministerio creado con el propósito de inculcar valores en el seno familiar a través de la palabra del Señor. Escúchalo a través del ministerio del pastor Joe Villalobos. Esperamos que te sea de gran bendición. Aleluya. Así es de que el llamado, amados hermanos, ¿es para quién? Es para todos. Tenemos que ir a hacer la voluntad de Dios. Así es de que en esta mañana, amados hermanos, quiero que no se le olvide que pienso que el próximo domingo vamos a anunciar la fecha. Amén. Lo estamos haciendo, programándolo cada mes, porque como está muy caliente, varía el tiempo, así es de que con unas 2 semanas de anticipación es bastante. Amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia conmigo al libro de 2 de Corintios 5:1. Amén. ¿Lo tienen? Segunda de Corintios, en el capítulo 5, amados hermanos. En el versículo, vamos a leer solamente el versículo 1. ¿Lo tienen? Amén. Si lo tienen, diga un fuerte amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor que dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, sino que eterna. ¿Dónde? En los cielos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu gran amor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, porque tú eres justo, porque tú eres poderoso. Confiamos en ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Venimos delante de ti, Señor, no porque no tengamos nada que hacer, sino porque tu palabra dice claramente que tenemos que venir a adorarte, a glorificarte, a bendecirte y a darte gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. En esta mañana y en todos los días de nuestras vidas queremos glorificarte, darte la honra, la gloria, el honor y la alabanza y adoración en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén. Y el pueblo del Señor dice: amén. Aleluya. Tomen asiento, hermanos. Si son padres del Señor, estén fuertes, así como más a las cortinas. Amén. Gloria a Dios. El título, amados hermanos, bueno, yo sé que ya lo tienen ahí. El título es una palabra en pregunta, que muchas veces nosotros creemos que sabemos, pero no sabemos que no sabemos. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Pero no es. Dije, muchas veces nosotros pensamos que sabemos, pero no sabemos. ¿Cuándo iremos a morir? ¿O a dónde iremos cuando muéramos? Y el título es: ¿a dónde irás al morir? ¿Sabe? Si hiciéramos una encuesta de preguntarle a las personas: ¿a dónde irás cuando muera? ¿A dónde cree que le van a decir? Y quitan las manos del pecado para poderle responder. Amén. Y quitan el corazón y la mente del pecado para responder y dicen: me voy a ir con Diosito, me voy a ir al cielo. Amados hermanos, hay una realidad que no todos queremos enfrentar. Hay una realidad que no todos queremos ver, aunque sabemos, muchas veces nos da miedo ver esa realidad. Y esa realidad se ha ido corrompiendo, ¿puedo decirlo? Se ha ido deteriorando
se ha ido escondiendo porque el hombre se ha hecho. El hombre dice, no te preocupes, tú traes tu diezmo completo y un día Diosito te va a cambiar. O el hombre dice, no te preocupes, trae tu diezmo y no dejes de venir para que se vea mucha gente cuando salimos en Facebook. No. El hombre ha ido deteriorando una realidad que todos tenemos que asumir. Una realidad que todos tenemos que enfrentar. Amados hermanos, no porque vayamos a la iglesia nos vamos a salvar, no se equivoque. Amén. No porque demos diezmo nos vamos a salvar. Y yo sé que le voy a caer mal a muchos pastores que defienden el diezmo. Yo no lo defiendo. Que Dios lo defienda, ese es trabajo de Dios. Yo solamente hago lo que Dios me demanda. Y Dios no me demanda apalearlos para que den. Cada quien dé como propuso o en el corazón del pastor. En su corazón. Dijo una hermana por ahí hace unos añitos. Dijo, por eso la iglesia no tiene, porque no piden el diezmo con exigencia. Le dije, la iglesia no tiene. ¿Cómo que la iglesia no tiene? Esta iglesia desde que yo llegué no ha dejado de tener. Y nunca hemos golpeado a nadie para quitarle el diezmo. ¿Sabe por qué? Porque la integridad, amados hermanos, va de la mano de la responsabilidad con Dios. Enseñando integridad, la gente dice, no estoy robando la iglesia, me estoy robando yo mismo. ¿Amén? ¿Cuánto le dan palmas al rey? Y la predicación no es de miedo, hermano. Pónganse cómodos. Pero es peor que si fuera de diezmo. ¿Sabe por qué? Porque hay una realidad que debemos enfrentar. Ahora, la gente supuestamente que no conoce de Dios le pregunta a dónde irás cuando mueras. Y luego dicen que con Dios, que al cielo, que a la gloria, etcétera, etcétera. Pero la pregunta en este día sería para nosotros los convertidos, nosotros los cristianos, nosotros los hijos de Dios y aquellos que nos sintonizan a través de en vivo, Facebook, Radio La Familia y a través de la Radio La Familia. Amén. Amén. ¿A dónde nosotros iremos al morir? Bueno, en el versículo 1 de 2 de Corintios, capítulo 5 leímos, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿qué quiere decir esto? Sabemos que si morimos aquí, en lo natural, en lo físico, en la carne, oiga bien, sabemos, no estamos ignorantes ya sabemos que si morimos aquí, ¿qué más dice? Que si nuestra morada se deshiciere. Podemos usar muchos términos aquí, amados hermanos. Y uno de los términos que podemos usar es el cuerpo, cuando lo sepultan se deshace. Amén. Pero también cuando usted muere, se deshace todo lo terrestre que usted veía y sentía y palpaba. Así de que no importa el término que usted use, aquí dice claramente que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, y aquí quiero aclarar algo bien importante, no va con el tema pero va de la mano. Cuando dice este tabernáculo, ¿de qué está hablando? ¿Del edificio? No. Esta misma palabra se usó cuando Jesús le dijo a Pedro, en este le dijo, edificaré mi iglesia. No le estaba diciendo a Pedro, estaba diciendo, hablando de él mismo. Amén. Aquí no le está diciendo al edificio de la iglesia, del faro del 790 de la calle Evening Grove, esquina con Lincoln. ¿Sí lo dije bien? Miren, ya me lo aprendí. Está hablando de su cuerpo, está hablando de su persona. ¿Por qué dice este tabernáculo? Porque aunque no sea así, debería de ser así. Dice, ¿o no sabéis que sois templo del Espíritu Santo
El templo del Espíritu Santo es el tabernáculo de Dios, amados hermanos. Amén. Entonces dice, si este tabernáculo se deshiciere, ahí viene la esperanza, pero no para todos. Y eso es lo importante, amados hermanos, que todos se hacen esta ilusión, tienen esta esperanza, pero muchos se van a llevar una sorpresa. Mayormente aquellos que decían, mira, ya está en el Facebook hablando de santidad, hablando de rectitud, hablando de integridad. Mayormente esos se van a llevar una sorpresa. ¿Por qué? Bueno, sencillamente que cuando dice tenemos de Dios un edificio, Jesús dijo, iré a hacer edificio. ¿Sí o no dice así? Iré a hacer moradas para que donde yo esté, vosotros estéis también. Amén. Y todos los que nos llamamos cristianos queremos ir ahí, pero no todos vamos a ir ahí. ¿Cómo no? Si yo tengo 50 años de creyente, yo tengo 50 años en Cristo, pero ¿cuántos años tiene Cristo en usted? Yo tengo 10 años en Cristo, pero ¿cuántos años tiene Cristo en su vida? ¿Cuántos años Cristo ha sido el centro de su vida, de su matrimonio, de su familia y de su casa? ¿Sabe? Una de las sorpresas más grandes que me he llevado durante este corto tiempo de 27 años de convertido es que las personas que más alarde hacen de la santidad viven como el diablo. Y no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Viven como el diablo. Como las gallinas, ¿verdad? Caca, haciendo un ruido. Y de repente, ¿qué? Dicen, se apagó. No se apagó. Nunca estuvo encendido ese corazón. Tiene deseos. Tiene emociones. Hacia aquí, hacia allá, grita aquí, grita allá, y a la hora de la hora, de labios me honran, dijo el Señor, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le aman más al Señor? Hermanos, no se pongan tristes. Usted me ve a mí, pero yo no le estoy hablando de un libro que yo escribí. Yo le estoy hablando palabra. Y si tiene algo contra de mí, échalo en contra de Dios. Porque es la palabra del Señor. Dice, tenemos de Dios un edificio. Amados hermanos, no porque usted aplique para un trabajo se lo van a dar. No porque usted entre a trabajar a ese trabajo va a permanecer ahí. Usted tiene que hacer una aplicación. Luego tiene que ir a una orientación, luego a una entrevista y luego lo emplean. De usted depende quedarse en ese lugar. ¿Por qué? Porque usted va a hacer un trabajo excelente, usted va a ser honesto, usted va a caminar con rectitud, usted no va a robar. El reino de los cielos es igual, amados hermanos. Nosotros durante este caminar en Cristo Jesús estamos llenando la aplicación para que nos acepte. Amén. Nos aceptó por su sangre en la cruz del Calvario. Ahora tenemos que caminar con rectitud para quedarnos en ese trabajo. ¿Cuál trabajo? En no adorar y glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores cuando nos vayamos de este mundo. Vea la mayoría de las iglesias, y no me lo tome a crítica. Vea para que aprendan. Eventos aquí, eventos allá, ni un convertido, puras emociones, regalos aquí, regalos allá, ni un convertido. Voy a decir la palabra, puro interés. Yo nunca he sabido que alguien se convierta porque le regalen algo. Nosotros cuando el hermano ha traído aquí despensas, nosotros las regalamos por ayudar a la necesidad, ¿cierto? Pero nunca estamos pensando que una caja va a convertir a alguien. Pensamos que Dios, a través de su Espíritu Santo, puede tocar el corazón.
Lo creemos. Pero acuérdese de eso. Dios no convierte al que usted quiera que se convierta. Dios ya tiene los que va a convertirse. Dice, y el Espíritu de Dios añadirá a la iglesia los que han de ser salvos. Por eso muchos ya no quieren evangelizar. No, el Espíritu de Dios los va a traer, sí, pero porque usted va y les predique. Y por todo el mundo predicando el Evangelio. Y Dios, a través de su Hijo, fue claro, amados hermanos, dijo, ve por todo el mundo predicando ¿qué? El Evangelio. Pero no dijo, ve por todo el mundo convirtiendo las almas. Eso no va a suceder. Usted predica el Evangelio, usted echa la semilla, Dios la hace morir para que brote. Usted predica el Evangelio, Dios los hace morir al pecado para que vuelvan a nacer en Cristo Jesús. Amén. Entonces, es tan importante que hagamos conciencia. ¿A dónde iré cuando yo muera? Mire, hoy en día hay hasta un manual de lo que hay que decirle a la gente que se muere. Ay, Señora, ya te lo encargamos en tu reino. Ahora, amados hermanos, dicen, nuestro hermano ahora ya está en los brazos del Señor. No, hermanos, usted no se crea de eso. Es un manual nomás para no lastimar a las familias. Pero las familias, aún así, que no las quieren lastimar, ya están lastimadas. Porque aún la familia sabe que no se salvó. Aún la familia sabe que en la iglesia vivía una vida y afuera vivía otra. Y cuando se le deshizo esta morada, no hay morada de parte de Dios ni de manos de Dios. Hay un lugar de tormento para todo aquel que muere sin Cristo. Y una definición que no hemos podido posiblemente aprender es de que dicen, morir con Cristo, morir en Cristo. No dice morir yendo a la iglesia. No dice morir cumpliendo con las responsabilidades de la iglesia. Morir en Cristo es vivir una vida en santidad, en rectitud e integridad delante de Dios. No en ánimo, no en emociones. Hoy tengo mucho estrés, no tengo ganas de glorificar a Dios, pero sí tiene ganas de vivir. Que Dios en la mañana se levantara y dijera, hoy estoy muy ocupado, no les voy a dar oxígeno, paz. ¿Qué haríamos? Mire, ¿usted ha visto un pez cuando lo sacan del agua? ¿Cómo le hacen? Le haríamos peor. Gritaríamos, Señor, me estoy ahogando, me ahorcó, me ahorcó. ¿Qué tal que Dios dijera eso? Qué bueno que no lo dice. Qué bueno que usted y yo estamos aquí. Pero para muchos lo decidió ya. Y cuando Dios decida para mí o para usted, vamos a tener que estar preparados. Vamos a tener que saber a dónde vamos a ir. O vamos a un edificio hecho por Dios, o vamos al lugar de tormento. O dejamos felices a las familias, glorificando a Dios porque esa alma se salvó, o dejamos triste a la familia porque fuimos hipócritas con Dios. Porque aún así, sabiendo que vamos a morir en pecado, tratamos de esconder lo que somos, tratamos de que no nos vea el pastor, que no nos vean los hermanos. ¿Yo por qué me voy a esconder de los hermanos? Miren, les voy a dar un ejemplo. Ando por ahí, llego a una tienda y me compraron unos cigarros, qué sé yo, cualquier vicio que me hace mal. Y llega un hermano y me ve. Boto la caja a un lado que no la vean. La pregunta aquí, ¿cuál es? La pregunta es, ¿quién y quién te vio? ¿Quién y quién? Primeramente lo vio Dios, porque Dios vio desde que traía las intenciones en el corazón. Y luego el hermano también lo vio, pero el hermano dice, ¿qué le importa? O sea, a él. Y se hace que no lo vio. Pero, ¿qué sucede entonces? Nosotros estamos viviendo una doble vida. Y aunque sabemos a dónde vamos a ir, estamos tratando de engañar. ¿A quién? No, estamos tratando de engañar ¿a quién? A Dios. Estamos tratando. Pero no podemos. No podemos. ¿Por qué no podemos? Porque dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado ni por engaño,
ni por escondérnosle. Cada cosa que usted haga le va a dar un resultado, le va a dar un fruto o le traerá secuelas de consecuencia de la vida que está viviendo. Entonces, si sabemos, amados hermanos, que hay dos lugares a donde podemos ir, ¿por qué no escogemos el mejor? Y nos quitamos de ser hipócritas con los hermanos y con Dios. Nos quitamos de ser mentirosos con los hermanos y con Dios. Y si usted dice, pastor, no se me puede quitar, le voy a decir por qué. Porque usted no ha nacido de nuevo. Amén. Gracias, hermana, por decir amén. Gracias. Es porque no ha nacido de nuevo. Amén. Amén. Sí, porque cuando uno nace de nuevo, las malas palabras, las maldiciones, la gritería, el ego, la mentira, todo eso se acaba. Todo eso se acaba. ¿Por qué? Porque cuando nacemos de nuevo, nacemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y cuando nacemos en Cristo Jesús, las cosas son diferentes. Ya no somos hipócritas, ya no somos mentirosos. Pero hay algo que me preocupa, ¿Qué imaginan que me preocupa? Me preocupa que a veces somos más fariseos que discípulos de Cristo. ¿Sabe que hay gente que se le olvida que es cristiano? ¿Sí? Alguien del mundo pasa y le dice una grosería y se le deja ir hasta se quiere desabrochar la camisa. Y luego el otro dice, ¿que no eres cristiano? Oh, de verdad soy cristiano, Dios te bendiga, hermano. Dice el Señor, hipócritas. ¿Sí o no? Hipócritas, porque de labios. ¿Qué está diciendo ahí? Hipócritas. Porque creen que por estar ahí dándose golpes de pecho los voy a ir a levantar. No, hermanos, no va a suceder. No. Porque la Biblia dice que donde está su tesoro, ahí está su corazón. Y el corazón anda muy lejos del Señor. Muy lejos. ¿Sí? Es como cuando vamos al lago y nos llevamos una canoa, pero no nos llevamos los remos. ¿Cancelamos el paseo? No. Nos metemos y con las manos, mire, con las manos, pero vamos a lograr lo que queremos. Pero sí, a la iglesia llegamos y si no llevamos el corazón, no buscamos arrimarlo. Sí, al cabo vine a cumplir. No, amados hermanos, cuando nosotros mueramos en este mundo, vamos a tener que enfrentar una realidad que no nos va a gustar y el problema no es si me gusta o no. ¿Cuál es el problema? El problema es que no hay regreso. El problema es que ya no puede hacer nada, porque el que muere, ese sí está muerto ya. Amén. La Biblia nos dice aquí, amados hermanos, que esta es una morada eterna en los cielos. ¿De qué está hablando? Está hablando de los que se van a salvar. No está hablando de todos. No se apunte si usted sabe que no está bien delante de Dios, porque en que se apunte lo van a borrar. ¿Sí? Sí, amados hermanos, esa es la realidad de la palabra. Y ¿saben? Hay un miedo predicar esto. Y a mí me gusta tanto predicarlo. ¿Por qué? Porque eso es lo que a mí me hace pensar que cada día tengo que mejorar mi vida. Me hace pensar que si tengo el deseo, la esperanza de un día irme con el Señor, tengo que cambiar muchas cosas y tengo que despojarme de muchas cosas. Pero, y siempre hay un pero, amén. Pero, si predico de esto, a lo mejor se enoja Cuevas, o se enoja Víctor, o se enoja Mario. Mejor no, porque si se enojan, a lo mejor me detienen el diezmo. Mejor no, mejor les voy a predicar que Dios les va a seguir bendiciendo. No, amados hermanos, la palabra del Señor no es para brincarla. La palabra del Señor es para exhortación. La palabra del Señor es para instrucción. La palabra del Señor es para guiar nuestras vidas de acuerdo a la santidad, rectitud e integridad delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle palmas al Rey. Más
Más bien ahorita el sonido se compuso, hasta se subió de volumen. Vamos a tener que eliminar por ahí uno de los powers que vienen pero no traen el corazón. Aleluya, gloria a Dios. Porque sabemos, mire, el versículo comienza de una manera estratégica. Porque sabemos. ¿Cuántos no sabemos? Todos sabemos. Pero yo casi no leo la Biblia, pero lo sabe, no importa. Si no lo leyó en la Biblia, se lo dijo un hermano, se lo dijo una hermana, lo escuchó en una predicación, porque sabemos que cuando muéramos vamos a enfrentar un tribunal. Que cuando muéramos vamos a estar delante del juicio de nuestro Señor. Y ahí no vamos a poder ya hacer nada. ¿Cómo luego dicen? Lo que he hecho quedó, hecho se queda. Ya no vamos a poder regresar. Como decía aquel rico: Señor, manda a Lázaro. Mire, Lázaro se había salvado, pero ni aún a Lázaro mandó. ¿Por qué? Dijo: a los profetas tienen, a ellos escuchen. Hoy en día el Señor nos dice: a los pastores, mi palabra. Porque si hay verdaderos pastores, hermanos. Hay gente que dice: ya no hay pastores de Dios. Sí hay, no sean tan malos, sí hay. Sí hay todavía. Vino y le dijo: ¿qué estás haciendo ahí en la cueva encerrado? Dijo: Señor, mataron a todos tus profetas y nomás yo quedé. ¿Qué le dijo el ángel? Dijo: allá afuera hay 5,000. ¿Cómo que nomás tú? Hay 5,000 que no han doblado rodilla a Baal. Él no dobló rodilla, pero le dio miedo y fue y se escondió. ¿Qué profetas tan más valientes, verdad? Bueno, Señor, me voy a tener que esconder así como el profeta. No, amados hermanos, porque de donde usted se esconde, de ahí lo saca Dios. El profeta se escondió en una cueva y de ahí lo sacó. Dijo: órale, hacer 5,000 uno contigo. Le dio un empujoncito y lo levantó en poder, en fe y en autoridad. ¿Sí o no? Así es de que hoy en día, amados hermanos, como hay lobos rapaces, hay buenos pastores, pero todos tenemos un defecto. Pero usted no está para ver los defectos, vea las virtudes. ¿Sí? Yo, cuando mi esposa y yo teníamos muchos problemas, yo decía: bueno, mi esposa nomás se enoja y me ve los defectos. ¿Cuándo irá a ver una virtud? ¿Cuándo irá a ver que me quita el cheque, que no me da para gastar? Y que no le pida para atrás, eso es una virtud. ¿Sí o no? No, pero sí veía, decía: y no, y que no te gusta esto, y que no te gusta. Decía: no, mira mis virtudes, mira mis defectos. Pasó el tiempo y yo me volví un cuchillito de palo, porque no corta, pero va como mayuga, ¿verdad? Y le decía: yo tengo virtudes junto con mis defectos. Cuando vean mi defecto, acuérdate de mi virtud para que no seas tan áspera conmigo. Y lo empezó a hacer. Y ahora tengo hasta miedo porque ya no me miran mis defectos. Y yo no me he ido todavía de este mundo. Aún los tengo. Pero ¿sabe por qué? Porque nosotros siempre estamos viendo lo negativo, siempre estamos viendo los defectos. Cada pastor en cada iglesia tiene defectos, pero tiene virtudes. Usted no se preocupe. Usted siga lo que la palabra del Señor dice. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Ay de aquellos pastores que dispersan mis ovejas. Deje que Dios los ajuste. No hable mal de los pastores. No les levante chismes falsos. Ay, ahí nosotros, en el mundo yo tuve una. Ahí ya se convirtieron, ¿verdad? No se convirtieron, pero sí ven el Facebook. Pero si lo ven y les queda, Dios los ha de salvar. Yo tenía en el mundo unos compadres que eran, hoy son todavía, muy chismosos. Y cayeron a una iglesia de un pastor que era mi amigo. Bueno, es mi amigo, pero así de lejecito, ¿verdad? Porque él está por allá en otro pueblo. Cuando se dieron cuenta que me convertí y que se convirtieron ellos, nos fueron a buscar. Y llegaron ahí. Ay, no, un día los vamos a visitar. Y cuando dijeron los vamos a visitar, me puse en ayuno y oración para que no sucediera eso. Porque tenían una conversación
empezaron a decir, y aquí en la iglesia donde vamos, y que el pastor no nos atiende, pero mire, cada año tiene un hijo y que no trabaja. Pero ellos no lo mantenían porque él mantenía a su familia, o el welfare, yo no lo sé, pero ellos no lo mantenían. Y puro chisme, y decía mi esposa, ay no, hay que ponernos en ayuno y oración porque no nos visiten. Y a lo mejor decía, hasta nos gusta y nos quedamos, ay no Señor, hasta que un día dije, Señor, si tú no haces algo, voy a tener que hacer algo yo también. Y un día dijo, vamos a ir a visitarlos. No tenemos servicio ese día, que usted vaya. Dijo, pero no le he dicho cuándo voy a ir. Le dije, por si acaso. No quiere que vaya, compadre. Yo no soy su compadre. Bueno, hermano, tampoco soy su hermano porque ustedes se dedican al chisme. ¿Qué más hacían? ¿Le asolapo la mala manera de vivir? No. Le dije, mire, usted y su esposa tienen que nacer de nuevo. Ay, santo Dios. Haga de cuenta que le aventé agua caliente a un perro. Se dio la vuelta y me quería casi morder. Decía yo, mira nomás hasta dónde los seres humanos defendemos el pecado. ¿Sí o no se está defendiendo el pecado ahí? ¿Por qué? Porque muchas personas, aunque sepan a dónde van a ir cuando mueran, andan con chismes, con tiendas, con toda clase de basura en sus vidas. Pero hay gente que sí ama a Dios. Amén. Hay gente que ama a Dios. Por eso glorifico al Señor, porque digo, Señor, aunque estamos en este mundo y no practicamos las cosas del mundo y no pertenecemos a este mundo, aún estamos aquí y tenemos que darnos cuenta que hay mucha gente que anda viviendo mal, aún sabiendo a dónde va a ir cuando muera. ¿Dicen amén, hermanos? Denle palmas al Rey. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, una casa eterna, ¿en donde? En los cielos. Amados hermanos, necesitamos recibir la palabra de Dios y no ser altaneros, egoístas y soberbios y decir, pues yo vivo bien. No, aunque usted sea de los que diga que vive bien, es humano y un humano comete errores. En algo estamos mal. La iglesia, cuando el ángel le habla, cuando el Espíritu le habla al ángel de la iglesia, ¿qué le dice? Si usted se fija, hay una sola iglesia que parece que no le exhortó, pero a todas las demás les dijo en qué estaban fallando. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que de una manera o de otra cometemos errores. Amén. Y el que venga y se pare y diga, pastor, yo no necesito de eso ya porque yo soy santo. Lo primero que le voy a decir, a mí me lo vas a demostrar. Vámonos al lago y el que camine sobre las aguas, ese es el que es santo ya. Yo de antemano le digo que yo me voy un día. ¿Está entendiendo esto? Mucha gente se da golpes de pecho diciendo que ya tiene la santidad, diciendo que viven perfectamente en este mundo. Eso es mentira. La Biblia dice que en el momento del cambio, en el momento del encuentro, en el momento de la mediación con Cristo, es cuando las cosas van a cambiar, porque este cuerpo imperfecto, este cuerpo pecador, se va a quedar aquí, se va a deshacer. Entonces, nosotros, si morimos en Cristo, sabiendo a dónde vamos a ir al morir, nosotros nos vamos a convertir en perfectos, pero en la vida eterna, aquí no. ¿Y sabe cuál es la perfección? Yo leía la palabra del Señor. La perfección en Cristo Jesús es adorarle, y dice claramente, todo el día, porque allá no hay noche. Allá la eternidad es corrida. Ahí no hay sol porque el esplendor del Señor alumbra. ¿Está entendiendo? Entonces, todos en una manera u otra faltamos. Pero el problema no es eso, el problema es no reconocerlo. Y reconociendo decimos, esta predicación es del Señor para mí y en algo me va a ayudar a vivir mejor. Eso es lo que deberíamos de hacer, amén. ¿Cuántos dicen amén? Denle palmas al Señor y póngase de pie porque vamos a pasar. Te damos las gracias por habernos escuchado y te recordamos que si quieres mandarnos un correo electrónico, lo puedes hacer a radiolafamilia65@gmail.com. Y si quieres visitarnos en el internet,
Estamos localizados en el www.radiolafamilia.net. Esperamos que te haya sido de bendición.